Hola amigos y amigas, bienvenidos a Monje y Más. Hoy tengo Federico Yeshidorce, que se encuentra en Argentina con nosotros. Lo conocí a través de las redes sociales y pues sabes que me interesó mucho a lo poco que supe de él por ver su página y una conversación corta que tuvimos y lo invité con nosotros para hablar de su vida espiritual, hablar de la práctica del Dharma y pues cómo es que el Dharma y su práctica espiritual pues lo han ayudado o ha transformado su vida. Hola Federico. Hola Dante, muchas gracias por tenerme aquí. Ujú. Gracias por acompañarnos hoy. Y pues como te expliqué, nomás vamos a tener una charla así pues muy típica cotidiana o podemos entrar en cosas, en temas más profundos, pero siempre me gusta comenzar pues con el comienzo. ¿Cómo fue que, o si tenías una vida espiritual de niño en tu adolescencia, juventud, si tenías una o si no tenías una, ¿qué pensabas de la religión o de las prácticas espirituales? ¿Puedes compartir con nosotros un poco? Sí, sí, por supuesto, Dante. A ver, no tenía una práctica espiritual en mi niñez y juventud. Siempre he sido, bueno, lo sigo siendo de cierta forma, de corte marxista esencialmente. Con lo cual mi posición a priori sería un materialismo dialéctico, lo cual es muy raro para alguien que después termina siendo sacerdote budista, ¿no? Pero no tanto. Su santidad el Dalai Lama, uno de los grandes maestros de este siglo, él siempre ha dicho, yo soy medio budista y medio marxista. Ujú, Lo cual tengo por lo menos ahí para escudarme. ujú, No, lo que me pasó es que cuando yo empecé, no tuvo una gran revelación, sino que fue más una serie de interdependencias que me fueron llevando a eso, ¿no? Empecé cuando yo era a finales de mi adolescencia a interesarme por el tema, por una serie de experiencias que tuve, pero aquí no había mucho budismo y el que había por ahí no era el tipo de lugar que yo buscaba. Estaba extremadamente enfocado o en una cuestión étnica, que en muchos casos no estaba traducida, lo cual a mí me complicaba el problema de meterme, ¿no? Y yo no hablaba en ese momento ningún otro idioma más allá de inglés y castellano. O tenía una cuestión muy religiosa, muy marcada, que a mí, por mi background, me chocaba. ujú. Entonces empecé a aprender un poco de lo que había más aquí, que es chamanismo, diferentes tipos de chamanismo andino. Pero me encontré que, bueno, con la conquista de América, ustedes saben la historia que ha pasado, Ujú, se han perdido grandes grupos de conocimiento. Entonces, lo que me pasaba es que yo me daba cuenta que faltaban partes, mucha de la parte ética, por ejemplo, que es la parte Shila, ¿no? Tan ujú, importante para el cultivo, no se conservaba o se conservaba fragmentariamente. Y yo me daba cuenta en ese momento que había como gaps, había como ujú. espacios, ¿no? En los cuales no había mucha respuesta. Y entonces, bueno, empecé a estudiar psicología, empecé a hacer varias cuestiones y en el medio me aconsejaron, bueno, podrías probar budismo. Ahí yo no tenía mucha idea, empecé a leer más que meterme. Cuando leí me encontré con otra imagen de lo que yo había visto al principio, entonces empecé a probar con cuestiones zen, con cuestiones, las cuestiones más que aquí más en Argentina, más populares, ¿no? Ujú, Pero bueno, todavía no me terminé de meter hasta que conocí, me inscribí en una carrera que está en la Escuela de Estudios Orientales, que la fundó el padre Ismael Quiles aquí en Argentina, que es unos dos lugares que hay orientalismo en Latinoamérica. Uno es México y otro es aquí. ujú, Y ahí empecé a estudiar formalmente, pero sin yo tener una práctica formal en un grupo. Probaba en diferentes estilos, hasta que conocí a mi maestro, Kempo Pemawangdak, el ujú, gurú, que él me ayudó a formarme, ¿no? Él me fue formando de a poco, de a poco. La verdad que sin su amabilidad y sin la amabilidad también de la escuela, de la Escuela de Estudios Orientales, tampoco hubiera podido como balancear estas dos cosas. Así que de a poquito terminé mi carrera ahí, me especialicé como budólogo, y yo trabajo un poco justamente en esa área, en la cátedra de budismo tibetano, y aparte, seguí formándome dentro del budismo hasta que, bueno, me dieron autorización y empecé a tener grupos y empecé a enseñar aquí, ¿no? Ha sido más o menos. Nunca ha sido una cuestión, yo he escuchado otras entrevistas muy interesantes que usted ha hecho, y yo veo que hay como momentos claves, ¿no? En determinadas ujú, personas que de repente producen algo. En mi caso fue menos un disparador que más una curiosidad innata por la mente y la ujú, experiencia, ¿no? Que me fue llevando por ahí menos dramáticamente. Es una historia mucho más aburrida que una historia de una visión o de un contacto, pero bueno, es lo que me ha pasado. ujú. Gracias por compartir esa.
pues tu historia con nosotros y me recuerda eso pues de la historia de la tortuga y pues el conejo, ¿verdad? Y como nos Mm. acordamos que la tortuga gana aunque va lento. Va muy lento la tortuga, pero gana al fin del cuento. Y eso me recordó de lo que me dijiste ahorita. Bueno, mi maestro Kempo Pema, él tiene una teoría, ¿no? Él tiene una teoría de que todos los humanos somos de cuatro tipos. Somos elefantes, que llevábamos las cosas, ¿sí? Somos Ujú. tortugas, que nos quedamos pensando y calculando. Somos mariposas, que somos esa gente que es bella, que es carismática. O somos ranas, que es esa gente que está en contacto con sus sentimientos. Tanto mi maestro Kempo Pema como a mí, él me clasifica como él en tortuga. Yo, sin lugar a Oh. dudas, que es mi animal espiritual, como lo queramos ver. Tranquilo, cero aburrido, cero divertido también, tengo que decir. Pero bueno, es parte también me parece, del camino. Más lento por ahí, pero también, pero como usted dice, lento pero seguro, como decimos aquí. Para los que nos están escuchando, yo no sabía nada sobre el maestro de Federico y ese pues que le dijo que era una tortuga y a mí nomás se me ocurrió, nomás de casualidad pasó eso. Exactamente. Bueno, quiero tocar sobre un tema que para mí es muy importante. Me he dado cuenta que es un tema, pues, muy importante para los practicantes budistas occidentales, que es sobre la Shila. Vemos los movimientos de Vipassana, de mindfulness y otros movimientos de meditación budista o inspirados por el budismo. Y me he dado cuenta, pues, que no se enfocan mucho en este tema de Shila, del comportamiento, de la moralidad. ¿Puedes hablar un poco sobre tu experiencia en lo que has visto pues, en estos movimientos occidentales del budismo? Sí, por supuesto. Yo, para mí, personalmente, Sheila es un caso, una de las cosas más importantes para mí, por lo menos, como lo veo yo. Y esta por mi experiencia, porque esencialmente muchas veces la traducción correcta, la traducción directa podríamos decir que es disciplina, ¿no? O Ujú, forma de vida. Pero para mí es más un contenedor, ¿no? Ustedes saben que no sé si todos los que nos escuchan lo saben, pero hay como diferentes códigos, ¿no? Y hay hasta ujú, diferentes niveles de códigos. No es lo mismo el Vinaya de un monje dentro de la tradición Mula Sarvastivada, ¿no? ujú, Que, por ejemplo, los códigos tántricos de un laico, ¿no? Lo que llaman los ujú, códigos de votos de Villadara. Pero todos funcionan para contener a la práctica. Esencialmente le dan, esta es mi impresión, ¿no? De ello, ujú, una especie de marco en el cual yo tengo más claridad en qué es correcto y qué no es correcto y hacia dónde apunto. Es un mapa, ¿no? ujú, Ahora, en la práctica occidental, y esto es interesante, yo tengo uno de mis roles, es el lead researcher para todo lo que es IBM, donde trabajo, es mi trabajo diario, de mindfulness, ¿no? Todo lo que es mindfulness, meditación, generalmente yo organizo la investigación. Y una de las cosas que nos encontramos es que de repente mucha gente de mindfulness, mucha gente que enseña mindfulness en ambientes corporativos, de lo cual ahora hay mucho, ujú, sin querer está teniendo que empezar a plantearse un contenedor ético. ¿Por qué? Porque ahí ha aparecido, por ejemplo, casos, y hay un montón de artículos, yo después los puedo pasar con links si quieren, de, por ejemplo, uso de mindfulness en el ejército. ujú, La técnica en sí. Entonces uno diría, bueno, por ejemplo, en Nueva Zelanda, ¿no? Hay muchísimo. Entonces, bueno, ¿cuál es el uso dentro de un marco que armaron Nueva Zelanda, mezclado con cuestiones originarias de Nueva Zelanda, para entrenar, o en Australia, para entrenar a una persona para ser un mejor francotirador, un sniper, ¿no? ujú, Uno podría pensar, bueno, por un lado está bueno para esa persona tener la capacidad de estar más tranquilo, más calmado, más enfocado, pero claramente va en contra de los principios budistas de ahimsa, ¿no? ujú. De no violencia. Sí. Es muy difícil justificar tomar una vida, especialmente entrenarse disciplinadamente para tomar una vida. Y Ujú, entonces, como eso generaba determinados tipos de problemas, de patologías en Occidente, mucha gente dentro de la comunidad de mindfulness y dentro de la comunidad de budismo más occidental está de repente empezando a encontrar la necesidad ujú, de un marco, ¿no? Porque yo creo que es esencialmente algo, en el budismo tenemos lo que son los tres entrenamientos, ¿no? ujú, Shila, Samadhi y Prajna. Sin Shila no hay budismo. Sin Shila ujú. no hay budismo. Y cuando uno practica y se encuentra con los problemas diarios, yo creo que es la gran roca en la que nos atamos. Con lo cual es importante para nosotros desarrollarla. Y yo creo que con tiempo, Bante, en Ujú, Occidente va a haber su propia versión de Shila. Probablemente no sea el Vinaya clásico, ¿no? El Vinaya clásico de ujú. contextos Theravada o de los contextos Mahayana, pero sí va a haber es necesario, si no la gente se va a encontrar que no va a tener el efecto que se busca.
el mindfulness. Y me acabo de dar cuenta antes de esta entrevista, pues que te gusta la teoría psicoanalítica y pues hay que también ponernos esos lentes ahora y hay Ya que tengo los tratar, míos pues, ya los tienes puestos, ah, hay que pues tratar de examinar pues las condiciones porque en el comienzo los occidentales de la perspectiva psicoanalítica no querían enfocarse en el SILA, ¿verdad? Yo estaba pensando un poco, tal vez debido con sus experiencias con el cristianismo, la escuela, la iglesia católica, y como que para ellos el SILA o cuando ellos piensan de comportamiento o de disciplina es algo que viene de afuera hacia adentro, una forma de control, de poder. Alguien está ejerciendo un poder sobre ti diciéndote, no hagas esto, y si haces esto, te voy a castigar, y si haces lo que yo quiero, te voy a dar lo que quieres. Es una forma, ¿verdad?, de alguien exigir poder sobre ti en el nivel espiritual para, si quieres conseguir esa liberación espiritual de ese Dios o Buda quien ellos crean, tienes que caer abajo del dominio, abajo del poder de esa persona, algo así. Y tal vez yo estaba pensando que era algo así en la cultura, que tal vez como que los occidentales se cansaron de eso, ya no querían algo así, lo tomaban la sila en el budismo como de esa perspectiva, como un uso de poder sobre ellos, que alguien está ejerciendo el poder sobre ellos, y ellos no querían eso, ellos ya querían deshacerse, y como decimos en inglés, throwing the baby out with the bathwater. Querían tirar el agua, pero también estaban tirando el bebé con todo junto, el agua y el bebé junto de la tina cuando se está bañando el bebé. ¿Qué piensas tú? Bueno, es una muy buena pregunta, Dante. Ahí yo creo que son varias cosas ahí que uno puede pensar, ¿no? En primer lugar, una cuestión interesante sería pensar qué es la relación de budismo y occidente, ¿no? Considerando que nosotros en los últimos años hemos encontrado textos que muestran que, por ejemplo, el pirrenismo, que es una escuela griega, es directamente el budismo, ¿no? Es directamente el budismo, los Mergarexion y el budismo greco-bactrio, las estatuas de Gandhara tan bellas que hay, ¿no? Son justamente es budismo griego en ese sentido. Entonces uno podría decir, ¿ahí es budismo occidental? Probablemente sí, ¿no? Probablemente sí. Y que, por ejemplo, el estoicismo es muy similar, tiene muchos puntos de contacto y fue generado por el pirronismo en ese sentido. Entonces nosotros tenemos como un capítulo, hecho es interesante que los herederos budistas occidentales, que son los estoicos, que son de hecho la fundación de la iglesia, como el pensamiento moral, generalmente dejan todo menos Shila. Si uno lee los textos estoicos, los textos, por ejemplo, de Cícero o de Marco Aurelio, va a encontrar que la mayor parte es una reflexión moral, ¿no? Con lo cual, yo creo que lo que pasa ahí es que cuando hay una reacción correcta, y me parece que es necesaria en el iluminismo, ¿no? Y a partir del siglo XVII, XVIII, XIX, que es cuando empieza a redescubrirse el budismo en Occidente, con T. Ray Davis y todo el resto, especialmente con Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer es el gran introductor del pensamiento budista y de los términos budistas, especialmente en la corriente psicoanalítica, porque sin Schopenhauer, por ejemplo, que es quien genera el concepto de representación, no tendríamos la representación freudiana. Él toma también lo que Freud llama el concepto, el principio nirvana, que es horrible y que no tiene nada que ver con es el nirvana del budismo, pero es un juego etimológico, ¿no? Pero eso pasa mucho. En Occidente hay una necesidad de juzgar, y esto en Occidente y en Asia también, quiero decir, ¿no? De juzgar, por supuesto, lo que uno recibe en base a las categorías armadas de uno. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver también hasta en Borges, ¿no? Que es un gran escritor argentino que tiene libros maravillosos, pero en sus textos de budismo toma enlightenment, la palabra inglesa, y hace una etimología como si la iluminación tuviera que ver con luz, ¿no? Cuando todos sabemos que en los textos budistas la luz no juega un papel importante, no es que del Buda sale luz o le llega una luz. Entonces, hay toda una confusión que se produce en estos lugares porque se toman palabras descontextualizadas y se las trata como si fueran idénticas en ese sentido. Yo puedo decir iluminación en un texto cristiano, por ejemplo, y estoy hablando de una cuestión, puedo decir iluminación en un texto psicoanalítico, estoy hablando de otra, que puedo decir en un texto budista. Eso es una gran parte, ¿no? Yo creo que ahí hay una gran razón. Ellos tomaron algo, vieron que era parte de una tradición que estaba más inscripta en algo que no les gustaba, y entonces dijeron, esto no es necesario. Y después hay otra segunda parte, que es más compleja y más fea, que
tiene que ver con el colonialismo que muchos occidentales vieron al budismo y a los budistas. Mm. Uno lee los primeros budólogos occidentales y lo que lee es gente que dice que esta es una fe científica, haciendo Ujú. todo comillas, ¿no? Y que en realidad los budistas la han malinterpretado, la han degenerado. Ujú. Que, por suerte venimos los occidentales blancos a rescatar al budismo del Buda de los pobres budistas que estaban ahí, ¿no? Eso es terrible, pero claro, ¿qué hacen? Cuando uno va a rescatar y uno dice hay una degeneración, uno va a tender a cortar lo que esté más de acuerdo con su preconcepto, Ujú. con su bias, como dirían, ¿no? Y va a Ujú. dejar todo lo que no. Y los occidentales, que ya están medio cansados de esta cuestión, como usted dice, ¿no? Del premio-castigo que tenía la iglesia, no entendiendo a la disciplina como un contenedor, como una forma de vida, como los estoicos mismos decían, Ujú. sino como una imposición de afuera, dicen, bueno, esto seguramente el Buda no lo dijo. ¿En base a qué? ¿No? En base a nada, en base a yo no tengo ganas de hacerlo. Y eso es una gran, para mí, un gran problema en Occidente. Yo no digo que uno no pueda, yo digo, creo que es más, es necesario de una forma reformular las categorías budistas en Occidente. Para nosotros que somos occidentales en Occidente, ¿no? Ujú. Más porque las instituciones tienen su forma perversa también de funcionar, que son instituciones o cristianas o seculares o budistas, que es como usted dice, le dicen esto sí, esto no, pero generalmente siempre tienen alguna forma perversa de permitirlo igual. Ujú. Véase, por ejemplo, la venta de perdones, ¿no? Venta de purificación de pecados, ¿no? Está mal que lo hagas, pero si lo haces, está este mecanismo. Entonces, Ujú. eso es complejo. Yo creo que nosotros tenemos que reformular esto. Ahora, es muy diferente una reformulación basada en un estudio serio, en una experiencia de vida, ¿no? Que uno puede hacer y decir, bueno, esta es mi reformulación por A, por B y por C, que lo que pasó al principio, con el principio con los primeros psicoanalistas, que fue tomar y medio decir, esto me parece está bien, esto me parece está mal, ¿por qué? Por mí, por mi teoría. De cualquier forma, los psicoanalistas sí no son tan culpables de esto como es la gente que hace psicología profunda y Jung, ¿no? Ujú. Jung es un psicólogo, un psiquiatra suizo extremadamente carismático, extremadamente brillante, pero sus textos budistas son complejos. Son complejos. Son textos junguianos sobre algo budista, ¿no? Y Ujú. entonces son muy buenos desde la parte de psicología profunda, son muy valiosos, pero es un ejemplo por ahí lo que usted estaba diciendo, ¿no? De interpretación salvaje Ujú. sobre una cuestión que no se comprende del todo. Ujú. No sé si me fui mucho en la pregunta. No, 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 no. Una, una explicación muy clara y muy profunda. Am, sí, y sobre lo que estabas diciendo, pues sobre la historia de pues cómo se enfrentó a los occidentales con los asiáticos orientales en respeto al budismo, eso yo lo veo como otra forma de imperialismo, ¿verdad? Primero vinieron los occidentales a rescatar a los salvajes Ujú. con la promesa de liberación cristiana, después con la ciencia y después pues tomaron el budismo y lo usaron de la misma forma, ¿verdad? Ahora vamos a usar el budismo para rescatar a los mismos budistas porque no lo entendieron bien, ¿verdad? Es así. Hay un libro muy bueno que yo recomiendo a toda la gente que trabaje con budismo, con algo que tenga que ver con Asia, que se llama Orientalismo, de Edward Said, quien Mm. fue uno de los grandes embajadores británicos, ¿no? Del siglo pasado. Y en el texto este, que para mí es fundacional, él dice, empieza diciendo, hay gente que ha vivido toda su vida, ha hecho una carrera de un Asia que solamente existe en sus libros, Ujú. ¿no? Esta idea romántica de Asia, construyo eso y como decimos aquí en Argentina, me pongo el kiosquito, me paro ahí y vendo eso, ¿no? Mm. Yo le llamo a eso el budismo de Hollywood, Ujú. No porque la conozco mayoría de Hollywood. personas cuando me hablan de budismo, parece todo lo que me están contando son de las películas de Hollywood o de caricaturas de Avatar o cosas así, y de verdad no saben. No saben qué es el budismo, solo lo que han visto en la televisión y o en la internet, y no conocen, y ellos tienen una falsa idea sobre lo que es Asia, lo que es el budismo, lo que son Ujú, los monjes y cosas así. Y ujú, pues mucho de mi trabajo que me encuentro haciendo en las redes sociales, en la internet y en YouTube, por todos lados, es pues tratar de corregir esas pues percepciones erróneas que pues no tienen fundación y pues los que los crean los hacen por medios o razones
creo que a veces muy egocentristas para, para tratar de realizar la agenda que ellos quieren tratar de poner en el mundo o realizar para ellos mismos. Pero otra cosa que es muy interesante, no solo fueron los occidentales que trataron de usar el budismo de esta forma, pero no sé si conoces la historia de Birmania, que ahora se llama Myanmar. Ellos mismos, en orden para tratar de resistir el reino inglés de los británicos, ellos le dijeron a sus personas, a su pueblo, mira, el Abhidhamma es la ciencia budista y nosotros tenemos nuestra propia ciencia y con esta ciencia podemos superar la ciencia materialista de los occidentales y esto lo vamos a hacer a forma de compartir la meditación que solo unos monjes estaban practicando con pues todo el pueblo. Todas las personas ahora en Birmania van a practicar meditación, que era una práctica que hasta pocos monjes lo hacían. Todos los monjes hasta hoy en día no meditan. Y en esos días eran menos monjes que meditaban. Y ellos usaron esta idea de budismo como ciencia y una ciencia experiencial para tratar de pelear contra las fuerzas imperialistas británicas durante ese tiempo. Y eso fue lo que le dio nacimiento Insight Meditation, lo que le dio nacimiento a Vipassana de Goenka, y eso fue lo que comenzó esta idea de las personas laicas, por lo menos adentro del contexto del Theravada, para que las personas laicas practiquen más meditación. Sí, yo estaba ahí hablando de la historia de Ledi Sayong, ¿no? Y la quema de los monasterios en Myanmar, en ese momento en Burma, ¿no? Sí, es súper interesante, yo coincido con usted, es así, y es una parte que está poco estudiada, pero esencialmente el movimiento de vuelta a la meditación en el budismo, especialmente el budismo de corte Theravada, ¿no? El budismo Nikaya, diría yo, que viene de los grandes Nikayas estaviras del primer concilio, toma de vuelta la cuestión meditativa, que estuvo más fuerte por ahí en el siglo VII u VIII de la común, en la época del Visuddhimagga, la retoma después de que se queman los templos, y es esencialmente una postura postcolonial, ¿no? Lo cual es muy interesante porque está definida en categorías que son de los colonizadores, y está definida como una respuesta a los colonizadores, pero muchas veces se presenta como si fuera una tradición budista antigua. Y uno puede plantearse cómo es la cuestión, ¿no? Porque hay una conexión. Yo creo que es imposible no decir que es parte de una tradición antigua. Pero por otro lado, no es esta idea, este relato en el cual es todo perfecto y hace 2500 años que la gente hace lo mismo. Esto pasa en todo el budismo. Uno tiene imagen por ahí del monje como el yogi meditador en el bosque. Sí. Y no necesariamente eso. En el Tíbet, por ejemplo, para tomar un ejemplo que conocemos todos, hay monjes policías, ¿no? La mayor parte del gobierno está basado en los monasterios, con lo cual había monjes contadores, monjes policías, monjes médicos, ¿no? Y esto habla mucho de una cuestión que para mí es súper interesante que está pasando, que pasó desde ese momento, que es la transformación de cierto grupo binario que estaba siempre en duda en el budismo, que es en la relación entre el monje y el laico. Porque nosotros podemos ver ahí como el laico toma cuestiones que antes estaban asociadas a monjes, ¿no? El hecho de practicar meditación, el hecho de, por ejemplo, aprender a Abhidharma. Si yo hubiera nacido hace 1000 años en un país budista y yo seguía siendo laico como soy yo ahora, probablemente no hubiera tenido acceso a esas enseñanzas o a las meditaciones. Pero por otro lado, uno también puede ver en textos que llaman los sutras polémicos del Mahayana, por ejemplo, el Vimalakirti Nirdesa Sutra, como personajes como Vimalakirti, que es un laico político socialmente activo, digamos, que de hecho disfruta de las mujeres y disfruta de una vida digamos, de un hombre totalmente laico en ese sentido, es considerado un exponente válido, ¿no? En cierta forma, y hay una tensión entre los monjes, en ese caso Shariputra los encarna, ¿no? El discípulo de Buda, y Vimalakirti tienen una serie de discusiones, con lo cual uno puede ver que hay cierta ida y vuelta ya en esta tensión desde el principio. Pero especialmente en estos movimientos después del postcolonialismo, para mí el papel del laico cambia totalmente, y en Occidente es muy diferente. Si nosotros tuviéramos laicos, como uno puede encontrar en países asiáticos,
la mayor parte, al sumo, mi experiencia, contribuyen a templos, ¿no? Y hacen Ujú. rituales en sí, pero muy pocos tienen como objetivo la liberación en esta vida, por así decirlo. Ujú. No sé si eso le ha pasado a usted, Bante, que lo ha visto en Asia o las comunidades asiáticas. Sí, sí, típicamente la comunidad asiática pues se dedica a apoyar a los monjes, Ujú, dándoles dana, y haciendo ceremonias así de méritos o ceremonias para sus fallecidos o cualquier, ¿verdad? Ahora hasta pues cuando se gradúan los niños de la universidad, los traen aquí y quieren unas recitaciones para darles bendiciones que se graduaron de Harvard o de Stanford para ujú, ayudarles en sus carreras. Pero otra cosa, pues, que se me hace muy interesante sobre este tema es que esta división, como que estamos hablando, sí se ve durante la mayoría del tiempo de la historia budista. Como tú dijiste, si hubieras nacido hace 1000 años, no tenías estas cosas accesibles, no podías practicar. Pero hay un discurso que estaba compartiendo el miércoles con los que vienen aquí a estudiar en este monasterio que se llama Mahavachagota Sutta. Y ujú. La este sutra de discurso, Bhagavata, sí. sí, la larga, no la corta. Ujú, Y en ese discurso hay una seta de otro grupo que le pregunta al Buda sobre pues, las diferentes partes del Dhamma o la Sangha. ujú, Y le dice, Bante, venerable señor, dime, ¿hay otras personas que también a través de su propio conocimiento directo se han liberado como tú? Dice, ujú, sí, hay monjes y monjas que a través de su propio conocimiento se han completamente liberado de las asavas, de las ujú, influencias, contaminaciones de la mente. Más de 500 monjes, más de 500 monjas. ujú, Y después dice, no, pues hay laicos que se han liberado. Dice, sí, hay laicos que ya no van a regresar aquí, los que ya ujú, no regresan, los que renacen en los arupas, en lugares sin imágenes o sin formas. Dice, hay más que 500 laicos hombres y mujeres que han despertado a ese nivel y van a ir ahí. Y dice lo mismo para los que van a regresar una vez y los que entran a la corriente, que solo les quedan un máximo de 7 vidas. Y ahí ujú, podemos ver pues que esto se le llama el Mahasanga. Hay el Sangha regular y el Mahasanga es pues la Sangha que ya está despierta, comenzando ujú, con el que entra a la corriente, el Sotapana. ujú, Y podemos ver pues que en todos estos niveles se encuentran diferentes clases de personas, se encuentran monjes, monjas, laicos y laicas. Y para realizar estos niveles, uh, para mí es muy claro que los laicos tenían que practicar meditación para entrar al nivel de el que no regresa, el que regresa una vez, y así para entrar al nivel del que entra a la corriente. ujú. Um, y viendo los sutras veo que la dicotomía tal vez no era tan fuerte en esos días durante el tiempo del Buda, pero creo que después que se fue el Buda, esto es como mi teoría o opinión, que los monjes fueron como cogiendo más poder. Y una forma de coger más poder es pues quedarse con la meditación ellos mismos, quedarse con los discursos ellos mismos. Es una forma pues de controlar a las personas y es una forma de exigir más recursos también. Mira, si Ujú. quieres algo, si quieres que comparte una enseñanza, dame esto. Es una enseñanza que ustedes no tienen disponibles. Ahora solo los monjes tenemos la meditación y si lo quieres, pues te la vendemos, algo así. Y sí, pues eso sí lo que pasó después de unos cientos de años después del tiempo del Buda, si miramos pues cómo estaba la situación en la India, Ujú, uh, se desarrolló en esa manera, que también el budismo llegó a ese estado que como en la iglesia católica que podías pagar por la salvación o por, o por cosas así, también le pasó la misma cosa al budismo y creo que esa como eso fue algo que pasó, que creó esta dicotomía que la hizo más fuerte la división entre la ujú. práctica de los laicos y la práctica um, de los monjes. No sé si tú tienes teorías o si has reconocido una de las cosas que yo he tocado ahorita. Sí, sí, por supuesto, Bante. Y es una cuestión que yo creo que es muy interesante. Yo creo que, a ver, el problema básico del budismo, el problema
fundacional, por así decirlo, es doble, ¿no? Es doble. El problema básico del budismo es el Dhammakaya, ¿no? El cuerpo, o el Dhammadhatu, si lo queremos ver así, o Dharmadhatu en sánscrito. El cuerpo de realidad, lo real en el budismo, es experimentable, pero no es articulable en el lenguaje, Ujú, ¿no? Por ejemplo, está hablando del Sutra de Vacchagotta. En el Sutra pequeño, Vacchagotta ujú, le hace unas preguntas y el Buda le dice a Ananda, el problema no es la pregunta, yo no podía responder estas preguntas porque si en realidad las respondiera, están mal formuladas. ujú, Desde la construcción de la pregunta está mal formulada porque hay cuestiones que no son transmitibles por el lenguaje. Y esto ujú, es algo que lo podemos ver trivialmente, ¿no? ¿Cómo ujú, explicarle lo que es comer chocolate a alguien que nunca lo ha probado? Le podemos ujú, decir, es como el toffee, pero puede ser amargo, pero puede ser un poco más. Solamente nos podemos aproximar, pero nunca la mejor forma es darle chocolate, ¿no? Esta es la ujú, cuestión básica. Ahora, se muere el Buda, se muere el Buda. Entonces ahí tenemos un primer problema. ¿Cómo transmitimos la experiencia del Buda no para aquellos que ya eh, se han iluminado, ¿no? ujú, Pero para aquellos que no se han iluminado? ujú, Entonces, el primer concilio, que yo siempre me lo imaginé como un grupo de gente sentada ahí diciendo qué hacemos con esto, ¿no? Esencialmente. Se murió nuestro maestro, los dos grandes discípulos se acababan de morir. ujú, Moggallana y Shariputra se murieron antes, de hecho. Si no hubiera sido más fácil, hubiera sido seguramente uno de los dos, el seguidor. Pero quedaba Mahakayaspa, ¿no? Que era ujú, un gran organizador, pero claramente no tenía el tipo de carisma necesario como para tomar el lugar perfecto, digamos, indiscutible. ujú, Entonces empieza esta idea del Evam Mayam Shrutam, ¿no? Así ujú, lo he oído, que empiezan los sutras. La primera pregunta es, ¿cómo mantenemos esto para que no se vaya? Porque usted habrá visto que en varios sutras en el momento de la muerte se le pregunta al maestro, ¿qué hacemos? Y él les dice, hagan lo que es necesario y lo que es contingente pueden dejarlo. ujú. Ahora, ¿qué es necesario y qué es contingente? Es una buena pregunta, ¿no? Ahí está el Entonces, problema. ahí está el problema. La respuesta de Mahakayaspa es, bueno, guardemos todo, Ujú, pero tienen que ser recordado. Entonces, el mismo hecho de tener que recordar un sutra o un sutta, ¿no? De forma oral, modifica el contenido, porque no podemos ujú, hacer un diálogo como estamos haciendo ahora. Tenemos que hacer una forma que yo lo pueda recordar y lo pueda cantar. Por eso, ujú, por ejemplo, los sutras de Paritrana, ¿no? Los sutras de ujú, protección se cantan y en realidad uno los lee y por ahí no son conjuros mágicos como le dice la ujú, Tanatía, ¿no? ujú, Un sutra es un conjuro mágico. Son más sutras que recuerdan cosas, el Metasutta, ujú, tienen que ver con por ahí más otras cuestiones, pero sí, tienen un valor talismánico, ¿no? Que ujú, se van generando. Entonces, era necesario un grupo de gente necesariamente que fuera entrenada para esto. No ujú, cualquier persona que trabaja todo el día en el campo puede venir, sentarse y estar 8 horas recordando sutras. ujú, No, y si no se recordaba, desaparecía. Porque recordemos que el canon Pali, ¿no? ujú, El canon Sri Lanka, aparece en el siglo, más o menos, empieza a poner en el siglo I antes de Cristo y termina en el siglo I después de Cristo, ujú, eh, como de ser formateado. Antes de eso tenemos algunos sutras mahayanas. Ahora hemos encontrado fragmentos mahayanas en Gandhara, ujú, pero pero también son pequeños, hay poco escrito. Entonces, por 5 siglos es un montón de tiempo, ujú, se mantuvo de forma puramente oral. ujú, Eso es imposible que no se haya cambiado. Pero aparte ujú, de eso, eso requiere un grupo de gente cuya función sea escuchar y repetir. ujú. Entonces, es normal, yo creo, que esa gente, sintiéndose los guardianes del conocimiento que podía liberar al mundo, haya generado una cuestión, digamos, de cerradez, porque no es fácil convencer a alguien. Yo me imagino que hay muchas vidas más exóticas y más divertidas que me quiero sentar a escuchar, por ejemplo, versos de Abhidharma o monjes, así lo dije, el monje que está parado debe saber que está parado. El monje que está acostado debe saber que está acostado. Por favor, ¿no? 10 días seguido de eso me quiero matar. Y eso y si yo me olvidaba, se moría el conocimiento. Es una presión muy grande. Entonces, para mí es normal que se haya producido una distinción entre esta gente que mantenía el conocimiento vivo y la gente que de alguna forma se acercaba más a él, más de forma transaccional, ¿no? Lo que pasa es que eso ya desde el principio del budismo también está cuestionado. Y uno puede Ujú, encontrar cuestionamientos en sutras. En mi experiencia, yo por un lado, siendo yo un laico, que está reconocido como un maestro y que al mismo tiempo siempre hay una cuestión de cierta tensión con las cuestiones monacales. En mi escuela, ujú, las pocas escuelas que no el jefe no es un monje, pero mi maestro personal es un monje, ¿no? ujú, ¿Qué problema?
siempre hay cierta tensión, cierta cuestión discursiva. Yo no me imagino que el budismo pudiera haber llegado al día de hoy sin los bhikshus, ¿no? Sin los bhikshus o Ujú, bhikshuni. Pero también es verdad que en Occidente, no teniendo el lugar tradicional que los bhikshus y las ujú, bhikshunis tienen de enseñanza, como usted dice, de que alguien se recibe y usted viene y hace los versos de bendiciones, me parece que está en revalorización y repensado qué se está haciendo, cuál es el papel del monje, ¿no? En Occidente. ujú. Sí, y mira, esto ya pasó una vez, cuando Ujú, el budismo llegó a China, ¿verdad? Ahí ellos no aceptaron a los monjes mendicantes porque ellos tenían otra idea del taoísmo y confucianismo y ellos no pensaban que pues que se podían regalar las cosas, eso no era cosa que se hacía y que todos tenían que ser parte de la sociedad, tenían que dar algo a la sociedad, a la cultura, tenían que ser parte de eso y ahí fue pues cuando los monjes budistas, cuando comenzaron su práctica en China, tenieron que ujú, comenzar a cosechar su propia comida, a trabajar, a ser doctores y otras cosas, porque el sistema en China en ese tiempo no apoyaba a los mendicantes. No se podían andar ujú. mendigando en las calles, no era aceptable. Y creo que esa misma cosa es lo que está pasando aquí y tal vez en 200 años, 300 años vamos a ver pues qué es el resultado, cómo es que va a ser el Dhamma aquí en el occidental. Y es Ujú. algo muy interesante. Desafortunadamente no vamos a estar aquí, o si estamos no nos vamos a recordar. Uno nunca sabe, pero yo creo que es así, es correcto. No solamente pasó en China, pasó en todos lados. Ujú, Cuando yo veo gente que viene y me dice, porque yo, por supuesto, soy probablemente más informal de lo que sería una persona equivalente en el Tíbet, ¿no? Enseñando. Me dicen, algunas cosas se cambian mucho. Y yo digo, es necesario que cambie, pero aparte, primero, si no cambiase el budismo, si no fuera contextual, no sería interdependiente. Por lo tanto, no sería budismo. No habría Nika, por ejemplo. Yo ujú, pensaba que el Buddha fuera eterno y perfecto. Bueno, no sería un fenómeno samsárico. Por otro lado, cada vez que el budismo fue a un lado, como usted dice, tuvo que rever y conceptos que no son menores. El concepto de puña, el mérito, ¿no? ujú. En China pasó eso. Se sentaban, decían, denme de comer y así tienen mérito y se morían de hambre la gente. Sí. Literalmente pasó, se murieron de hambre. Entonces hubo que rever, para que el budismo pudiera llegar, hubo que compatibilizarlo con el carácter confuciano. Ujú, Para que el budismo pueda entrar en Japón, por ejemplo, tuvo que compatibilizarse con el Shinto. Y de hecho hay muchas escuelas que son mezclas de... En el Tíbet, ujú, lo que pasó es una historia muy interesante. El primer monje que llega, el emperador Yarlung de esa época, Songtse Gampo, dice, bueno, vamos a hacer un debate. Vamos a hacer un debate. Voy a traer un maestro importante chino y un maestro importante indio. Y que ganó el debate era un maestro indio súper famoso, un gran pandita, un erudito. ujú, Pero cuando fue a llegar al pueblo tibetano, era tan diferente el pueblo tibetano, que era más chamánico, mágico, ujú, ritual, que no aprendió. Entonces ese maestro le dijo a Tristan Detsen, al emperador de ese momento, dijo, bueno, yo no aprendí, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a un maestro tántrico, que es más como una especie de chamán ujú, bizarro, por así decirlo, que se llama Padmasambhava, y él va a poder traducir el budismo al Tíbet. Y así lo hizo. Si ujú, no hubiera sido por ese cambio de mentalidad ujú, que todos los budistas tenemos que tener, me parece, no hubiera habido budismo en el Tíbet. Entonces yo creo ujú. que lo que usted dice tiene mucha razón. En 200, 300 años, esto en Occidente va a ser otra cosa. Mientras se mantenga la base del budismo, me parece que no solamente es mejor, es necesario que Ujú. pueda pasar. Si no, es como que vamos a intentar mantener un esquema contextual de Asia en un lugar que no es, y por ahí vamos a perder el budismo, el Dharma, por la cultura, que yo Ujú, no creo que esa haya sido la idea del Buda. ujú. Sí, y pues quiero seguir con este tema un poco porque Ujú, es lo que me dijo mi maestro antes de fallecer. Lo vi el día de mi ordenación, 4 días antes que falleció, estaba hablando con él en su cuarto en el monasterio de Sri Lanka que se llama Maharagama, la academia de bhikkhus en Sri Lanka, y típicamente un samanera, un novicio, no va a un cuarto de un monje así y no está al lado de él. Es algo así como muy extraño que ujú, pase eso, pero creo que me la pasaron a mí porque soy un forastero, soy un occidental y me la pasaron a mí y él me llamó a su cuarto y, ¿sabes? Me dijo, y él ya escribió esto en muchos de sus libros y ha hablado de esto, pero a mí me dijo personalmente, ¿sabes qué? Ah, tiene que cambiar el budismo
o por lo menos la forma, no el Dhamma, pero la forma en que se presenta para los occidentales. Y dice, yo a través de mi experiencia creo que la forma más adecuada ahorita es a través de la psicología. Se puede Ujú, hacer mucho. Dice, yo quiero que tú sigas con eso, con ese tema de la psicología, porque él dedicó casi toda su vida a eso. Él cuando llegó a los Estados Unidos se confrontó con las ideas de la psicología. Él les dijo, ¿sabes qué? Le preguntaron, ¿qué dice el budismo? Y él dice, no, el budismo dice que uno puede estar completamente libre de la codicia, de la ira y de las ilusiones o delusiones. Y que en esos tiempos, en los 60s, como que los psicólogos se rieron de él. Dijeron, ujú, eso es imposible, los humanos tienen instintos, está adentro de ellos. No se pueden separar de esa codicia, de la ira, es parte de ellos, es imposible. Y pues ahí sé que terminó el diálogo, él no podía, en esos tiempos él no sabía la psicología occidental, tuvo que aprender. Y a través de más de 40 años estudiando la psicología, uh, él dijo, no, pues mira, esta es la forma que ellos piensan y tenemos que pues introducir el budismo en la forma que ellos ya piensan. Ellos tienen este módulo, este esquema en la mente de la psicología y tenemos que presentarla de esa forma para que ellos entiendan. Y pues ujú. sí, en cualquier cultura, como ahorita la cultura moderna o occidental, podemos decir que es una cultura materialística o una cultura empírica, científica, se tiene que presentar en esas maneras, pero solo la forma se presenta de diferente forma, pero el contenido es lo mismo, el contenido Ujú. que tiene que permanecer lo mismo. Y eso me lleva al tema del Vinaya de los monjes. Yo creo que es un tema súper importante. Yo entiendo que los monjes, como yo y otros monjes de cualquier tradición que sean budista, se tienen que adaptar al lugar, pero con mucho cuidado, porque el Vinaya está ahí por razones. Y yo me he dado cuenta, entre más liberal los monjes son con la Vinaya, más problemas caen en cualquier tradición. Uh, y yo creo que una de las cosas que se tiene que mantener, por lo menos para los monjes, es el Vinaya muy fuerte. Sí, yo creo que para los laicos se puede hacer muchas cosas y el Dharma se va a transformar en algo que ni vamos a reconocer. Ujú. Pero yo soy muy sospechoso cuando llega el tema del Vinaya, cambiar el Vinaya y cosas así. Cualquiera que sea el Vinaya Theravada, el Vinaya Dharmagupta, el Vinaya Srivastivada, de cualquier tradición, por favor, si eres monje, sigue el Vinaya a lo más posible que puedas, porque yo solo veo puros problemas o problemas que pueden pasar en el futuro si los monjes no mantienen el Vinaya. Ujú. Y también quiero regresar a un tema, nomás para aclarar unas cosas, que cuando estamos hablando de la tradición oral, los monjes budistas tenían la suerte que en esos tiempos en la India ya había una tradición oral de las Ujú. Vedas. Y ellos simplemente adaptaron esa técnica que tenían para recitar y memorizarse las Vedas. Porque a veces las personas piensan, oh, nomás es como un juego de teléfono, que alguien te dice algo en el oído y tú le dices a otra persona, y ya cuando llega la tercera persona, ya es algo completamente diferente, ¿verdad? Ujú. Sí tienes mucha razón que sí, obviamente no es exactamente lo que dijo el Buda, cosas se tenían que modificar para que sean memorizadas, Ujú. pero esta forma de tradición oral pues sirvió por miles de años, ha servido por miles de años y se ha verificado a través de los trabajos ahora de el venerable Bhante Analayo Bhikkhu. Ujú. Él ha comparado las agamas chinas, las sutras ahí, y las del Pali y unas en sánscrito y se ha dado cuenta pues que sí hay diferencias, pero virtualmente así es lo mismo, nomás que Ujú. cosas están en diferentes posiciones o que una parte se les olvidó y la otra tradición todavía carga esa parte. Pero sí, estoy en acuerdo con lo que dices, exactamente lo que dices, pero para las personas que no lo conocen muy bien, no quiero que piensen que es algo así muy simple, que nomás le No. cuentes a una persona y otra persona y a la tercera persona se cambia. No, ellos tenían un método para tratar de preservar las enseñanzas de una forma muy adecuada y ellos adaptaron la método de los brahmanas que estaban practicando las Vedas y ellos ya llevaban más de 1000 años recitando las Vedas antes del budismo. Es una tecnología que los de la India ya tenían por muchos, muchos años y tenemos nosotros como personas en la modernidad
tenemos que ser un poco humildes y no presumir que nosotros somos muchos más inteligentes que ellos y que en esos días, como nosotros somos más avanzados, cualquier tecnología que ellos tenían en esos días no era como muy adecuada o precisa. Sí, esa tecnología de la tradición oral era muy poderosa, muy fuerte y muy precisa o para contener las enseñanzas del Buda, pero obviamente sí se perdieron cosas y se cambiaron las cosas para poder repetirse. Déjeme ir de atrás para adelante, antes, sí, Sí. comento esto. Pues son 3 puntos, ¿no? El Sí. punto 1, el de la tradición oral. Quiero decir que en esto, lo que yo dije, por favor, justamente no se entienda que es algo fácil, es al revés. Para mí, la formación del monacato budista, la formación de los bhikkhus y bhikkhunis, o bhikshus y bhikkhunis, tiene que ver con el terrible esfuerzo que es mantener este nivel de fidelidad. Que, como usted Ujú, dice, si usted compara diferentes cosas, va a encontrar que son en su mayor parte coincidentes. ujú, Lo cual es increíble. Piense que por lo menos 500 años pasó entre que se murió una persona y se mantuvo. Por eso los sutras no están escritos, usted no se puede dar cuenta muy fácilmente qué sutras, por ejemplo en sánscrito, están escritos para ser repetidos, ujú, porque tienen una métrica de 4 líneas con una ujú, métrica igual, que aquellos son escritos para un público literario. Porque el público literario uno utiliza otro tipo de lenguaje. Como si uno lee un sutra la primera vez, vas a encontrarse que es repetitivo y seco. ujú. Justamente es así, es casi seguro que el Buda no habló de esa forma, pero está hecho para recordarlo, para recordarlo. El Buda lo hubiera dicho de una forma y después un gran esfuerzo de toda la primera comunidad budista de decir, bueno, ¿cómo mantenemos esto? Por esto yo digo, para mí el primer problema del budismo, el problema básico es la transmisión. Mm, Cómo la experiencia de la budeidad mostrada por Buda Shakyamuni, en primer lugar, puede ser transmitida de una persona a otra cuando yo no la puedo decir directamente. Porque ujú. si yo le pudiera decir, es así, y usted se ilumina, fantástico, digamos. Pero no se puede. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos la transmisión? Este va a ser un tema. El tema del Vinaya, ¿no? El tema del Vinaya es un tema interesantísimo. Yo creo que, a ver, usted me decía el Vinaya por los laicos, yo creo que en ese sentido yo por ahí soy un poquito más conservador. Yo creo que los votos de los laicos y los votos de los monjes igual uno tiene que pensarlo siempre igual. Y para mí la forma de pensarlo no es una forma taxativa, digamos, de decir, tiene que ser así, sino que, Ujú, como les decía, para mí es un contenedor. Uno lo que tiene que tener en claro es que cuando uno tiene una acción, un pensamiento, lo que sea, produce una acción. Uno diría, uno pone el villa, ¿no? El ujú, chitta samtana se establece en los vasanas y con eso genera un nuevo karma. ujú, Entonces, en realidad, yo creo que ha habido casos que yo he conocido en los cuales gente que cumplían el Vinaya en la letra, por así decirlo, pero traicionaban el espíritu, ujú, y gente por ahí no lo cumplían tanto en la letra, pero sí mantenían el espíritu. Yo ujú, tiendo a pedir que si uno va a hacer esto de no cumplir la letra y mantener el espíritu, uno entienda las acciones que uno tiene que tener, ¿no? ujú, A veces es imposible en Occidente cumplir los 100% ujú, la regla, porque es otro contexto, y porque es otra categoría. El budismo va cambiando sus categorías de qué es correcto. Bayubando habla mucho de esto, ¿no? Como ujú, las reglas para casarse con una niña, en la época del Buda era 8 años, en la época de Bayubando eran 13 años, lo cual para ujú, nosotros sigue siendo ujú, una pedofilia. Pero ujú, para Bayubando 13 años era la edad correcta, 8 años era una edad demasiado ujú, pronta. Todo eso cambia. El punto principal, yo creo que todos, laicos, monjes o lo que seamos, tenemos que tener en claro es el efecto del karma. El efecto del ujú, karma. Si comprendemos eso, comprendemos la base de la moralidad, ¿no? De la ujú, moralidad budista, y nosotros después, sobre todo con tiempo, al principio no. Yo creo que al principio lo mejor que uno puede hacer es ser súper estricto. No ujú, queda otra forma. Es la única forma que tiene para aprender. Cuando uno por ahí avanza un poco más y ya se tiene confianza y su maestro le tiene confianza, uno puede empezar a intentar entender por qué funciona eso. Y en mi experiencia, cuando uno entiende, el Vinaya se vuelve algo natural, ¿no? Se vuelve ujú, algo propio en la mente de uno, ¿no? Toma parte en el mindstream de uno. ujú, Y entonces, es más, uno va a encontrar gente que por ahí cumple todas las reglas, pero uno dice, esto no está bien porque genera sufrimiento, ¿no? Yo creo ujú, que la idea básica de todo es reducirlo. Y déjeme decirle que me hubiera gustado conocer a su maestro, me parece súper interesante. A mí me pasó algo similar. Mi primera carrera es de budólogo, ¿no? Hay pocos budólogos. Había antes nuestros maestros, nuestros antecesores, Fernando Tola y Carmen Dragonetti, en Argentina, que ya murieron. Y después, en la actividad, estoy yo, esencialmente, ¿no?
Hay gente también que cursó carrera pero que no investiga, no ejerce, entonces quedé yo solo en la actividad. Y lo que me pasaba es que yo iba a congresos a explicar la postura del budismo y me hablaban en términos psicoanalíticos, que es lo que impera aquí. Entonces, era horrible, porque la cuestión es, si yo respondía en términos budistas, yo me puedo también poner budismo y les tiro el sánscrito o el tibetano en la cabeza, pero ninguno de los dos tenía diálogo. Ujú. La gente psicoanalítica me decía sus cosas, yo no sabía qué responderles, yo respondía desde mi cuestión defensiva, bueno, pero dice tal cosa, nos quedamos en la nada. Ujú. Entonces, tuve, como dice el dicho, si Mahoma no va a la montaña, traemos la montaña de Mahoma, fui yo a Sí. cursar. Y yo ahí lo que me di cuenta es que en muchas cosas hay cierta parte del discurso psicológico en Occidente que es complicada. Porque, por ejemplo, en el psicoanálisis, esto que usted decía, ¿no? De no se puede perder el instinto. Ahora, Freud, no, Ujú. cuando habla de instinto, habla de otra cosa. Cuando Ujú. dice instinto, dice cuestiones que son animalísticas, digamos. Por ejemplo, Ujú. el comer. El comer es un instinto para Freud. Y si uno no puede dejar de comer o de respirar, si uno se muere. Ujú. Pero la codicia, por ejemplo, no es un instinto, es una pulsión. Freud lo Ujú. llama Trieb en alemán. Y lo Ujú. interesante de la pulsión es que es psíquica. Es Ujú. mezcla psíquica y mezcla física. Pero a diferencia del instinto, en el cual si uno no respira se muere, o si uno no come se muere, Ujú. la pulsión es posible transformarla en otra, sublimarla, ¿no? Ujú. Diría Freud. Ujú. Que es que yo tomo esta pulsión de robar, por ejemplo, se corta porque encuentro una cuestión moral de no, robar está mal, pero puedo transformar eso en, bueno, no voy a robar lo que quiero, pero voy a pintar lo que quiero. Ujú. Me quiero robar un auto, no puedo robarme un auto, bueno, voy a pintar el auto, voy a sacar fotos de autos, o voy a hacer algo con el auto, Ujú. y finalmente eso me da satisfacción similar. Yo creo Ujú. que el camino del budismo no es cortar el instinto o cortar la Ujú. pulsión, sino al revés, es sublimarlo, Ujú. transformarlo mediante el entrenamiento moral, mediante el entrenamiento de sabiduría, mediante la meditación, y permitir redirigir estas pulsiones, esta cuestión pulsional, hacia la búsqueda de la iluminación, ¿no? Ujú. Y en el momento que uno se ilumina, esa pulsión en sí está ya sublimada, totalmente sublimada. Ujú. En cierta forma, yo creo que es súper importante pensarlo, como decía su maestro, en términos, ¿qué es un Buda en términos Ujú. psicoanalíticos? Es un Buda en términos sociológicos, ¿no? Ujú. Porque esa va a ser el punto de entrada, para mí, en la academia occidental, no para Ujú. discutirlo como un fenómeno extraño, el Ujú. budismo de los asiáticos, Sí. sino para discutirlo como budismo nuestro, Ujú. esencialmente. No, y lo que dijiste ahorita, eso es lo que pues mi maestro Bhante Puniji es lo que hace en ese libro. Él dice pues la codicia y la ira no son instintos, son como impulsos, algo así como tú dijiste, y que pues sí se pueden transformar, pero él dice que no a través de la subliminación. La subliminación, como dijiste, es como que si te enojas con alguien y le quieres pegar, pero mejor vas y le pegas a la almohada y ahí dejas ir pues la cosa en una forma que es, dejas ir de la atención en una forma que es aceptada por la cultura o la sociedad. El Bhante Puniji dice, no, mira, se puede hacer lo mismo con ese enojo, pero a través de la samatha o de la tranquilidad. Puedes dejar de ir de esa tensión, de ese estrés mental, esa aflicción mental, a través de la calma, a través del desarrollo de las Brahma Viharas, a través de jhana. Estas son las cosas que uno puede usar en vez de tratar de expresar esa codicia o ese enojo en una forma aceptable en la cultura, porque aunque es algo que la cultura acepta, todavía estás dejándote llevar por ese hábito o costumbre de expresar esa codicia y esa ira. Pero te voy a compartir el libro y ahí tú lo puedes analizar y tal vez podemos tener otra charla sobre ese tema. Pero ahora quiero Totalmente. cambiar un poco de lo que estamos hablando y me quiero enfocar más en ti. ¿Qué es tu práctica ahorita? ¿Qué es lo que estás estudiando ahorita? ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita en el Dhamma? ¿Puedes contarnos un poco sobre eso? Sí, sí, por supuesto. A ver, mi práctica, yo tengo la práctica de una escuela tántrica, en ese sentido, esa práctica está bajo ciertos votos, no se puede compartir todo, pero Ujú. esencialmente son tipos de meditación, ¿no? Tipos de meditación con visualizaciones, con imágenes, con cosas de mantras, esencialmente, que no me lleva tanto hora, me está llevando un par de horas diarias, no más que eso. Hay momentos en que me llevo más, ahora estoy un momento estable en mi práctica, por así decirlo.
Aparte de eso, yo tengo más o menos 20 y pico grupos a lo largo de Argentina y de Latinoamérica en los cuales yo viajo bastante, ¿no? Viajo tanto por mi trabajo para enseñar meditación dentro de un contexto corporativo, como por el contexto puramente budista, Ujú. y un montón de cuestiones, ¿no? Hago desde bodas, que es una cuestión que nosotros hacemos, que por ahí es menos común en el ambiente de Nikaya, pero hacemos muchas bodas. Rituales de gente que ha fallecido, lo que se llama transferencia de méritos, ¿no? Tiene mucho que ver con la cuestión de la comunidad, en ese sentido. Y lo que hacemos mucho, por ahora lo que estamos haciendo es construyendo mucha yanga, ¿no? Yo creo que la yanga es la gran joya que nadie se fija en Occidente para Ujú. la, para el Dharma. Especialmente nosotros en Argentina estamos pasando un momento muy complejo a nivel social, mucha hambre, mucha tensión, entonces estamos todos intentando como intentar ser el refugio de cada uno de nosotros y ayudar al resto de la gente que quiera refugiarse, ¿no? Por lo menos por un tiempo, porque la verdad es que, nada, yo creo que la idea básica es reducir el sufrimiento. Eso a nivel de práctica. Y después, a nivel de estudio, yo ahora estoy haciendo un doctorado postdoctorado justamente sobre un tema de meditación, ¿no? De la Ujú. contextualización de la meditación en los estudios, en el contexto social, con lo cual, y siempre produzco y voy a congresos, soy bastante de escribir, ¿no? En ese sentido. A mí me gusta. Y me he dado cuenta que el escribir y el grabar videos es como el Panma Jam Shutam, ¿no? Es el asilo ahora. Por eso, Bante, yo quiero decirle, la tarea que estoy haciendo es increíblemente buena. El poder llevar esto a mucha gente es un gran mérito, yo creo. Y especialmente recontextualizar el tema de budismo, ¿no? Ujú. Es muy importante. Bueno, Federico, muchas gracias por Gracias. tomarle el tiempo hoy y pues explicar tu posición y ayudarnos a investigar unas ideas muy profundas. Ojalá unas personas pues no se les hizo muy difícil o no se aburrieron durante esta charla, porque sí entramos pues en cosas más escolares de la historia del budismo, pero sí, hay algo, estas cosas creo que son temas que pues se tienen que hablar, no siempre debemos estar solo enfocarnos en los rituales y otras cosas así. Tenemos que entender la historia, el contexto del budismo y cómo fue que surgió el budismo y cómo llegamos donde estamos. Tenemos que saber para no caer en las mismas fallas del pasado y para tratar pues de hacer el Dhamma ahora y el Sangha de una forma mejor. Y como te has dado cuenta, pues el español es mi segundo lenguaje y a veces como que me atrabo y no me salen las palabras bien. Tengo que pensar en unas palabras a veces en inglés y ojalá pues que eso no fue un impedimento muy serio en nuestra conversación hoy. No. Uh, y antes de irnos, ¿podrías compartir tu sitio de web o tus redes sociales? ¿Cómo es que las personas se pueden contactarte? Bueno, hay múltiples formas, ¿no? La más fácil, probablemente, la que agrupa todo el resto, es mi nombre, Federico Andino, federicoandino.com.ar me pueden encontrar. Si no, pueden encontrarme en el blog que yo tengo un blog de budismo, se llama El Buda en la Yerba, que generalmente es todo en castellano. Y después, en la página de nuestra escuela, sakia.com.ar, ahí tienen tanto la página con las actividades que tenemos en todos los centros, más YouTube. Nosotros generalmente todas las sesiones las grabamos y las casteamos directamente, con Zoom o con otros sistemas, para que todo el mundo que quiera seguirlo puede seguir. Así que, bueno, nada, es fácil, yo estoy presente en absolutamente cuanta red haya. Así que me va a encontrar de alguna forma. Eso no sea un problema. Y bueno, voy a compartir pues tus contactos, tu dirección del sitio y tu blog y todo eso lo voy a compartir abajo en los detalles del video para las personas que quieran pues seguirte. Y otra vez, Federico, muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir tu experiencia, tu sabiduría, tu conocimiento y tu amistad más que todo. Muchas gracias por compartir tu amistad. Bueno, amigos y amigas, nos vemos la próxima vez en Monje y Más. Hasta luego. Muchas gracias, Dante. Hasta luego. Adiós. Adiós.